Hola, buenas noches. Bienvenidos a estas historias invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Eh, Creo que a lo largo de estas transmisiones hemos escuchado, aprendido y justamente es como lo que nosotras pensábamos que iba a ser el proyecto y para lo cual queríamos hacerlo, para aprender a escuchar, traer la empatía desde el primer momento en estos tiempos en los cuales eh, muchas cosas sociales se han quedado en segundo plano debido a la emergencia sanitaria, pero que en estos momentos y este espacio las queremos traer en cuenta. Durante estas presentaciones nos hemos cuestionado cosas que resultan en un mismo punto: la apropiación de nuestro cuerpo y la libertad de vivirlo como elegimos. Porque parece que las mujeres, o lo que entendemos como femenino, debe estar sometido por lo que la sociedad decida. Todas tienen voz y voto sobre qué y cómo debemos comportarnos. Nuestra sexualidad y las elecciones sobre ella también parece que es un ejercicio donde todos decidirán qué es lo mejor para cada una. Hoy hablaremos de un tema muy complejo: el trabajo sexual, en donde nos quedan dudas, prejuicios y temas que es un tema donde sería mejor escuchar sin tantas etiquetas. Asimismo, cuestionarnos por qué emitimos juicios moralizantes hacia este trabajo y hacia otros, en donde quizá existan muchas personas que lo estén realizando con satisfacción. La intención de esta transmisión es conocer visiones, como en todo, no romantizar, porque eso también lastima, pero dejar de castigar solo por ignorancia o desconocimiento. Esta noche nos acompaña Minerva Valenzuela, la del cabaret. Ella es egresada de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Se ha especializado en los espectáculos con corte de cabaret a través de la investigación, producción, dramaturgia y puesta en escena de los mismos, logrando montones de números y espectáculos autogestivos que utilizan una crítica política y social como herramientas base y que con el tiempo se han ido centrando en hablar de las mujeres. Realiza y coordina números de burlesque a partir e imparte constantemente el taller de burlesque feminista y el de desobediencia y cabaret. Coordina la colectiva Abordamos Feminicidios. Hola Minerva, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias, gracias. ¿Cómo estás, Minerva? Bien, muy bien. Emocionada por hacer Mm, este Nos gustaría experimento. que no, gracias a ti y yo estoy muy emocionada porque el experimento está en escaleta, pero quiero escucharlo. ¿El mío? Eso. Pues ahí te va, ahí te va. Em, bueno, no es gran cosa. Voy a contar en 6 minutos algunas de las canciones que conforman un espectáculo de cabaret que tengo, que estaba en cartelera hasta antes del fin del mundo. Se llama Es cortita la vida, que es un juego de palabras con escort, es cortita la vida, y que además tiene una versión más light que se llama simplemente Canciones sobre putería. Este espectáculo fue escrito para Paola Buenrostro, una compañera trabajadora sexual trans que fue asesinada en la calle de Puente de Alvarado mientras trabajaba. Y lo estrenamos en esa esquina, en la esquina donde ella fue asesinada, y el público eran las compañeras que trabajan en la calle. Algunas de las canciones que a mí más me gustan y que explican bien qué onda con este espectáculo. Empiezo con La chica del 17, que es un cuplé. El cuplé es un estilo musical español pícaro, sexual, groserón. Era como el porno que consumían nuestras bisabuelas, abuelas y bisabuelas. Y esta canción, La chica del 17, habla de los chismes que se hacen en las vecindades, en los edificios, cuando se sospecha que una de las vecinas es trabajadora sexual. Que sí porque llega tan tarde, que sí porque llega tan temprano, que sí trae zapatos nuevos, pues de dónde los sacó. Si bien dicen que la que mejores zapatos trae es en la que en peores pasos anda, y todas esas cosas que una se tiene que chutar de vez en cuando. Tengo otra canción que me gusta mucho que se llama Damas de Beneficencia, que la canta originalmente Nacha Guevara.
en donde hablo justamente de esa gana que le da la gente de querer rescatar a las trabajadoras sexuales, ¿no? Sabes que ella es trabajadora sexual, seguro sufre, seguro es víctima, hay que rescatarla. Y de ahí la frase, rescátennos de las rescatadoras, porque pues a quien no necesita o no quiere ser rescatada, pues no hay que rescatarla, ¿no? Otra canción que mucha gente conoce es Me llaman Calle de Manu Chao. Me gusta mucho porque antes de cantarla cuento otros ejemplos de gente ajena al trabajo sexual que ha escrito canciones o poemas o textos, tesis académicas sobre el trabajo sexual sin realmente haber estado ahí. Entonces, se alimentan estigmas y fantasías tremendas, ¿no? Manu Chao, que yo lo amo y que sí es muy acá y muy contestatario y muy anarquista, y sí se acercó al colectivo de trabajadoras sexuales de España para hacer esta canción, pero igual tiene esa parte que alimenta la fantasía de que lo que una trabajadora sexual quiere en el fondo es que llegue un cliente y se enamore de ella y la saque de esa vida, ¿no? Entonces es como que quieren que se enamoren de alguien que ella no es. Canto dos canciones que hablan sobre otros empleos, la mesera y la mucamita. Son empleos, tanto ser mesera como trabajar limpiando casas, empleos que implican explotación y que en donde muchas veces además también hay violencia sexual, pero a esos trabajos no se les cuestiona, ¿no? Nadie le pregunta a una mesera o a una trabajadora del hogar si su trabajo le afecta emocionalmente, o nadie le reclama por qué no se detuvo eh, y atendió a un cliente machista, por ejemplo, cosa que las trabajadoras sexuales sí. Pero vaya que yo no conozco a ninguna mesera que antes de servir la sopa vaya a averiguar si el cliente es machista para ver si se la sirve o no. Está también la de Manu Chao, Clandestina, que esa, lo que más me gusta resaltar con esa es que yo en lo personal no estoy a favor de ninguna regulación del trabajo sexual. Está otra que se llama La Muñeca Bella, que es de una amiga mía que se llama Rosalba Cruz, que efectivamente parte de La Muñeca Fea de Cricri y habla de que todo tiene por lo menos dos caras, ¿no? No existe la que solamente es víctima, 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 o la que es la puta súper feliz y súper realizada. Hay muchísimas caras de cada cosa, hay muchas maneras de llegar al trabajo sexual, y quiero resaltar que digo llegar al trabajo sexual y no caer en el trabajo sexual, que es una frase que se usa mucho. Y entonces de eso habla esta canción, de cómo Cricri solamente nos contó cuando la muñeca lloraba y tenía mal un brazo y estaba sola y triste y hablaba con los ratones, pero no supimos qué pasó con la muñeca, qué pasó cuando se curó, cuando dejó de llorar, cuando volteó y vio a otras que eran como ella y se organizó y se hizo más fuerte y supo que era bella. Y además en esa canción invito a que si quieren, levanten la mano las trabajadoras sexuales que hayan llegado a ver la función. Siempre hay un par, y si no, a veces yo sé que están ahí, pero si no quieren salir del closet, no seré yo quien la saque. Y les hago unos pequeños versitos dentro de la canción relacionados con ellas o con cómo vienen vestidas o con su nombre o con algo. Y también cuento de volada sobre trabajadoras sexuales que yo amo en mi vida personal, como las mujeres de la casa Xochiquetzal, que bueno, eso da para un programa entero también, ¿no? Y canto algunas otras, La Mujer del Puerto, que es tan famosa, Vendo placer a los hombres que vienen del mar, Noti Lola, a veces canto La Macorina, y, y bueno, y ahora que se acabe esto, ojalá vayan a verla en vivo, porque sí, es un show bien bonito, es cortita la vida. Muchas gracias. Y también creo que es necesario que si alguien que nos está viendo ahora, que se dedica al teatro, por ejemplo, si hemos pensado en hablar de este tema, sería respetuoso acercarnos a las trabajadoras sexuales para preguntar cuáles son las circunstancias, el entorno, sus deseos, quiénes son, porque creo que a veces nos permitimos hablar de ciertos espacios que no conocemos
desde un privilegio. Entonces creo que es importante dejar de hablar sin tanta etiqueta, como dije, sin romantizar, pero también sin castigar. Quizá es que damos por sentado todos, queremos ayudar sin escuchar a la otra persona, lo que quiere. ¿Rescatamos por el otro o rescatamos por nosotros? ¿Rescatamos invadiendo, invisibilizando la libertad de la otra persona? Es un tema complejo que nos hace mirar de frente nuestros prejuicios y solo un lado de la historia. Como cualquier trabajador, ser humano, porque lo otro es la etiqueta, invitamos a Alejandra Aguilera para realizarle algunas preguntas y que nos aclare ciertos panoramas. Alejandra es licenciada en Derecho y maestrante en Derechos Humanos. Perdón, Adriana. Alejandra es un nombre muy bonito, pero Adriana. Perdóname, Adriana. No se preocupe, no se preocupe. Estamos cambiando el nombre. Bueno, le vamos a contar quién es Adriana. Es licenciada en Derecho, es maestrante en Derechos Humanos. Uno de los principales intereses en su investigación ha sido el fenómeno de trabajo sexual en la Ciudad de México, su visibilización y necesidad de regularización. Actualmente forma parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la CONAPRED. Yo quisiera iniciar esta pregunta preguntando más bien, ¿a qué llamamos trabajo sexual? Muchísimas gracias por la presentación, también muchísimas gracias por el espacio, la iniciativa, y me da mucho gusto compartirlo con Minerva, que desde el Consejo tuvimos la oportunidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con el show que nos acaba de comentar y nos resumió, porque la verdad es que está muy, muy bueno, desde otras perspectivas y desde las disidencias, ¿no? Entonces, quienes tengan la oportunidad de ir cuando todo esto acabe, o si nos puede ya después grabar uno, pues ya, o sea, sería excelente, está muy, muy padre. Bueno, para responder la pregunta, creo que es muy importante empezar con ella, sobre todo porque sí queremos desde una postura institucional tener claridad sobre lo que vamos a estar hablando, porque muchas veces, y no voy a ahondar mucho en el tema porque es completamente distinto el trabajo sexual, pero lo que no queremos es que se llegue a confundir con la trata de personas, que es un delito y que sí tiene que ser erradicado. Entonces, eso es lo único que voy a decir al respecto. Y sobre la definición del trabajo sexual, es que es un oficio que ejercen mujeres y hombres, cis y trans, mayores de edad, que intercambian dinero o bienes a cambio de servicios sexuales, eróticos o como acompañantes de forma regular u ocasional. Y también me gustaría hacer una aclaración, porque muchas veces pensamos en trabajo sexual y nada más tenemos como una perspectiva o un tipo de actividad de lo que es el trabajo sexual, cuando en realidad el trabajo sexual es muy amplio. O sea, hay diversas variantes, diversos tipos de actividades que pueden ejercerse en la vía pública, establecimientos mercantiles, vía telefónica, vía internet, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en resumidas cuentas eso es lo que yo, bueno, definiría como trabajo sexual. Gracias. Muchas gracias, Adriana. A mí me gustaría preguntarte sobre la importancia del reconocimiento del trabajo sexual. Claro. La importancia del reconocimiento social, o que debería de reconocerse como trabajo sexual, yo creo que el centro está en la defensa de la autonomía de quienes deciden ejercerlo, o sea, por supuesto. Porque no hay que dejar de entender que una forma de materializar la dignidad humana es justo a través del libre desarrollo de la personalidad y del trabajo. Y además, que la progresividad de la libertad se ha constituido en una libre disposición del cuerpo. O sea, ahora eso ya es parte de los derechos sexuales y de reproductivos de toda persona. Entonces yo creo que eso, en términos muy generales, es lo que significaría. También, bueno, yo creo que justo el diálogo es lo que enriquece muchísimo como este tipo de temas y posturas. La verdad es que desde el Consejo sí se tiene una postura regulacionista,
pero justo ha sido a partir de la consulta previa y participación con varias personas trabajadoras sexuales, que por supuesto dentro de la población pues hay distintas posturas, sí, o sea, desde luego, pero sobre todo con la población que lo ejerce en la calle. Y para el consejo y también desde una, o sea, no lo puedo negar, desde una formación como de abogada, el reconocimiento legal sí brindaría mayor certeza jurídica y protección mínimo ante la ley. O sea, el reconocimiento legal significaría mínimo una igualdad formal que debería de traducirse en un respaldo jurídico para no más violencia institucional, extorsión, mejores condiciones laborales o, bueno, reconocer legalmente los derechos laborales de las personas trabajadoras sexuales. Y por supuesto también ahí conlleva el reconocimiento legal del derecho a su libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, dignidad humana, derechos sexuales, entre muchísimos otros, ¿no? Lo que sí consideramos es que debe de acompañarse ese reconocimiento legal de un diseño e implementación de políticas y medidas alternas y paralelas para igualdad, primero que nada, las condiciones y después también las opciones laborales para quienes decidan dejar de ejercerlo, pero siempre respetando a quienes no y brindándoles la seguridad para ejercerlo, ¿no? Nada más, si, perdón, ya sé que me alargué con la respuesta de esta pregunta y no sé si quiere agregar algo, Minerva. Sí les quiero compartir que durante el mes de diciembre del año pasado, desde el Consejo, junto con algunas organizaciones que quiero aprovechar el momento para agradecerles y reconocerles el trabajo, hicimos una encuesta, Esmotrasex, Agenda Política Nacional Trans, Plaperts y Moquexteya, espero los haya dicho bien. Se realizó una encuesta que estuvo conformada por 35 preguntas a un total de 223 personas trabajadoras sexuales que lo ejercen en la calle en 12 alcaldías, siendo Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coyoacán, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Iztacalco, Azcapotzalco y Álvaro Obregón. Y entre las preguntas que estaban ahí reflejadas, había una referida sobre la legalización del trabajo sexual y las respuestas con mayor porcentaje sobre lo que significaría para quienes lo ejercen o quienes fueron encuestadas, fueron las siguientes. El 74.4% puso no criminalización, el 56.1% acceso a servicios de salud, el 47.1% acceso a la justicia y el 43.9% dignificación del empleo. Era uno de los datos que les quería compartir. Gracias, Gracias. muy importantes los datos. ¿Se toman en cuenta o están presentes las y los trabajadores sexuales cuando se legisla o se dictaminan asuntos relacionados al trabajo sexual, o cómo es la dinámica? Pues no podría afirmar como el trabajo que se ha hecho de varias iniciativas que han presentado a lo largo de la historia, mínimo en la Ciudad de México, pero de las que sí hemos tenido conocimiento desde COPRED y que han sido recientes, yo creo que no como se debería, pero sí ha habido unos muy pequeños pasos, mínimo para voltear a ver las exigencias y voces de las personas trabajadoras sexuales, ¿no? Pero sobre todo porque ellas mismas son las que ya se están haciendo escuchar, y yo creo que es algo muy importante del activismo y de la labor de varias organizaciones de la sociedad civil. Y han sido en los siguientes dos. El primero ha sido la derogación que se le hizo a una fracción que criminalizaba el trabajo sexual dentro de nuestra Ley de Cultura Cívica. Lo que hizo el Congreso en su momento de la Ciudad de México fue aprobar un dictamen por el que se expedía una nueva ley de cultura cívica, que era básicamente la anterior, pero se reformaron como varios artículos. Y en esta nueva versión, por así decirlo, se seguía incluyendo la fracción que estipulaba como infracción contra la tranquilidad de las personas el invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. Y en todo caso solo procede la presentación de la persona probable infractora cuando existe una queja vecinal. Y lo que agregó esta nueva ley es o de una alcaldía. Entonces, la verdad, la respuesta de
de esa publicación de la ley fue impresionante. Varias personas trabajadoras sexuales y organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz, le exigieron una audiencia al Congreso de la Ciudad de México, en donde ahí también estuvo COPRED, y ahí hicieron como, expresaron su preocupación al no quitarse la fracción, ¿no? Y sobre todo por haberle adherido la facultad a las alcaldías para proceder ante las quejas. Y lo que decían o lo que reclamaban es que ello daba pie a que las y los policías de las alcaldías y en realidad pues, cualquier autoridad las pudiera extorsionar aún más y las condiciones de violencia se agravaran en su contra, dando paso a una violencia institucional normada. Ello también dio pie a que nos solicitaran una opinión consultiva al COPRED, que fue dirigido al Congreso de la Ciudad de México, resaltando la importancia de las exigencias de lo que se llevó a cabo en esa audiencia y también sustentando por qué era ahora sí que agredir sus derechos humanos al estar criminalizando el trabajo sexual, ¿no? Que ahí utilizaban prostitución, que pues bueno, también según varias organizaciones es una connotación negativa del trabajo sexual. Entonces, la verdad es que la respuesta fue, pues quitaron ese apartado. Entonces, el 7 de junio del año pasado se publicó nuevamente la ley, pero dejando fuera estas disposiciones. Y el segundo es, en 2017 salió la Constitución Política de la Ciudad de México y un artículo, que es el artículo 10, habla sobre el derecho del trabajo asalariado. Y dentro de la armonización legislativa que queda a cargo del Congreso de la Ciudad de México está reglamentar ese artículo. Entonces, hasta ahorita se han presentado 7 iniciativas de ley y 4 de ellas plantean la inclusión del trabajo sexual como una modalidad de trabajo no asalariado. Entonces, para una de estas iniciativas presentadas, que fue la que se presentó por parte de una de las comisiones del Congreso, que es la Comisión de Derechos Humanos, nos solicitó realizar mesas de trabajo, que al final se realizaron 8 mesas de trabajo con las personas trabajadoras sexuales para que ellas revisaran puntualmente la iniciativa o lo que proponía la iniciativa, hicieran como observaciones a la misma, un poco la retroalimentación. Y la verdad es que fue un ejercicio bastante interesante. Tuvimos aproximadamente la participación de 100 personas trabajadoras sexuales, en su mayoría mujeres trans y cis, hubo muy pocos hombres trabajadores sexuales, y tuvo como resultado la recopilación o integración de un documento que ellas mismas presentaron ante el Congreso en febrero de este año, bajo la calidad de observaciones ciudadanas. Y estas observaciones ciudadanas, que fue el documento escrito, lo que hicieron fue también recaudar firmas y lograron obtener más de 1000 firmas a este documento de observaciones ciudadanas. Entonces esos son los dos concretos, pero por supuesto, o sea, queda mucho por delante. Muchas gracias. Claro, alguna vez en otro tema, una mujer que estuvo encarcelada, cuando salió empezó a meterse a temas que tenían que ver con asunto penal, porque ella lo que decía es que deseaba que gente desde el escritorio dictaminara cuál era el proceder para las personas que estaban ahí, sin saber cuáles eran las condiciones o sus deseos. Supongo que aplica así en este y en cualquier otro tema, y pues ojalá se llegue en algún momento a que las voces que más suenen sean de las personas que precisamente están en esta situación. Y bueno, retomando esto que nos estabas diciendo, Adriana, ¿cuáles fueron las observaciones generales que las personas trabajadoras sexuales hicieron a la iniciativa de ley de trabajo no asalariado presentadas ante el Congreso a principios de año? Claro, nada más se me hizo muy atinado el comentario que hiciste y yo creo que, o sea, en realidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también de los pueblos indígenas, de las cuales somos parte, entonces son vinculantes para el Estado mexicano, sí dicen que para cualquier medida legislativa o política pública se tiene que consultar de manera previa a estas poblaciones. Pero la verdad yo creo es o sea, si realmente queremos que una política o una medida legislativa sea efectiva y atienda las necesidades diferenciadas,
de la población objetivo, pues, o sea, tiene que partir de la participación ciudadana de esa población en específico, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, nada más como para complementar la observación que hiciste, que comparto completamente. ¿Cuáles fueron las observaciones en estas 8 mesas de trabajo, verdad? Esa fue la pregunta. Ok. Bueno, este documento, lo que primero quisieron hacer era definir lo que se entiende por trabajo sexual. Y fue la definición que les compartí en respuesta a la primera pregunta. Y también lo que proponen es que se determine un capítulo único para las personas trabajadoras no asalariadas que realizan el trabajo sexual. Y esto es porque la naturaleza del trabajo sexual es diverso y atiende particularidades distintas a otras modalidades de trabajo no asalariado. Entonces consideraron que era muy importante tener un capítulo único que estableciera algunas reglas o principios que considerar para el trabajo sexual. Y entre ellas voy a mencionar como las que más destacan. Solicitan que las licencias que expide la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo sean voluntarias, o sea, que no sean obligatorias. Para las personas que no saben y quienes están en el público el día de hoy, en 2013 se ganó un amparo que promovieron varias organizaciones de la sociedad civil, en donde una jueza les reconoció el trabajo como un trabajo no asalariado, pero en términos judiciales, pues tenía que todavía haber el reconocimiento legal. Y una de las cosas que se hicieron es pedirle a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México en ese entonces tener credenciales que reconocieran a quienes quisieran ir por ellas como trabajadoras o trabajadores no asalariados. Y ello en un principio buscaba que no fueran extorsionadas, que por cualquier cosa que llegara un policía, pues no, a ver, o sea, yo estoy realizando un trabajo no asalariado, entonces no me puedes molestar, o sea, como ese tipo de cuestiones. Ha ido evolucionando esta entrega de licencias o credenciales, pero una cosa que sí defienden muchísimo es que no sean obligatorias, que sean voluntarias y quienes quieran tramitar su credencial, adelante, pero quienes no, no es una limitante para poder ejercer su trabajo, ¿no? Otra cosa es acordar entre las personas que ejercen el trabajo sexual y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo las zonas en las que se podrá ejercer el trabajo sexual o hacerlo de manera conjunta. Garantizar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implemente acciones para garantizar la vigilancia de los espacios establecidos y brindar seguridad. Implementar acciones de prevención e información por parte de la Secretaría de Salud junto con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar este derecho que es a la salud. Distribución obligatoria y gratuita de condones en los centros de la salud. Que las inspecciones médicas no fueran obligatorias. Facultad de obligación de la Secretaría del Trabajo, ofrecer cursos de capacitación técnica y profesional para promover el desarrollo económico y garantizar el derecho a la educación. Derecho a programas de seguro de desempleo, también abordaron un artículo sobre la seguridad social, prohibido los cobros por el uso del espacio público, que sí se da hoy en día. Y bueno, esas son como las principales que están reflejadas en su propuesta de capítulo único a esta iniciativa de ley. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Adriana y Minerva, para las dos. ¿Cuáles son los principales estereotipos y prejuicios hacia quienes ejercen el trabajo sexual? ¿Quieres ir tú primero, Minerva, o yo? Ok. Yo creo que, bueno, hay muchísimas, pero yo creo que la equiparación del trabajo sexual con la explotación, denigración y la violencia contra las mujeres. Eso en primer lugar. Yo creo que también al equiparar, sobre todo a las mujeres, porque son la mayoría que lo ejercen, como las malas mujeres, por no seguir como con la connotación moralista de lo que se debe entender por la sexualidad, con quienes lo debes ejercer, cómo lo debes ejercer, dónde, etcétera, ¿no? Y también, sobre todo, algo que mencionaba Minerva en un principio, que siempre se les equipara como víctimas y se les niega por completo la autonomía de las personas, o sea, su autonomía de decidir ejercerlo, ¿no? Entonces, eso también vulnera otros derechos como los que ya he mencionado.
Y creo que ¿Me también oigo? tiene que ver con lo que decía, ¿no? Lo de, sí, sí te escuchas, solo quería comentar que creo que también otro de los prejuicios estereotipos es que el trabajo sexual es igual a trata de personas. Y ya me callo, Minerva. No, 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 no tienes que callarte. Bueno, pues los prejuicios son, claro, en principio de cuentas, quiénes son las buenas y quiénes son las malas, porque parece que solamente puede haber dos tipos de mujeres, ¿no? Las buenas y las malas. Y para que sea más fácil pescar cuáles son las etiquetas, los estigmas, los prejuicios, basta con leer cualquier poema o cualquier texto que hable sobre trabajo sexual, aparentemente desde el arte, ¿no? Jaime Sabines, que es tan famoso, tan sensible y tan poeta, tiene, y que yo lo leo, además, pero tiene esta, por ejemplo, que se llama Canonicemos a las putas. El principio dice, das el placer, oh puta redentora del mundo, y nada pides a cambio sino unas monedas miserables. O sea, desde ahí ya es como que, bueno, aunque sea deme eso, señor, ¿no? Siempre hay una cosa que no existe ahí. Luego dice, no exige ser amada, respetada, atendida. Y eso la gente lo califica como poesía y como, ay, qué lindo que está tomando en cuenta a esa población, pero no está tomando en cuenta absolutamente nada, está estigmatizando y está dando pie a que haya estas expresiones como, no me trates como a una puta, como si a una puta fuera lógico tratarla mal. Todas estas cosas que en la casa nos dicen alguna vez de con esa boca roja pareces puta, esos son zapatos de puta. Si yo les enseñara cómo son los zapatos de puta, me callo y los enseño. O sea, no, es un imaginario eh, pues muy rico para hacer cuentos, pero que jode mucho. Y eso, siempre la trabajadora sexual será la otra. Por eso Por eso la gente no se acerca, porque ellas son las malas, no son como yo, son las malas. Y pues, que creen que somos iguales todas, ¿no? Sí, como estos estereotipos que se han ido dando por la cultura popular, ¿no? Lo que tú mencionabas al principio con tu popurrí, es como toda una cultura de, de prostitución más que de trabajo sexual, ¿no? Es como están, eh, lo, lo afirman desde un lugar muy privilegiado, como delegando otras cosas. Ujú. Sí, y yo nada más, o sea, les quería como compartir algo personal. O sea, creo que es normal. O sea, a ver, no, quiero terminar. O sea, es normal de repente tener como esos estereotipos y prejuicios. O sea, si no tienes como conocimiento y no te abres a escuchar a las voces de quienes lo ejercen, la verdad es que siempre vas a estar cerrada, y mínimo desde una experiencia personal. Antes hacía voluntariado en una organización de trata en donde mezclaban muchísimo, y entonces yo me quedaba con la teoría, y entonces yo tenía una postura que cuando entré al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, que es la instancia local, o sea, siento que, o sea, me abrió los ojos completamente, o sea, hasta me humanizó muchísimo más, porque también tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que lo ejercen, a conocer sus posturas, sus perspectivas, de cómo, o sea, yo estaba hablando completamente desde el privilegio, como lo hacemos muchas personas, sin conocer las realidades, sin conocer ni reconocer la autonomía que tienen como todas las personas. Entonces eso se me hizo como muy impactante. Entonces sí invito a las personas que igual y tienen como, no sé, ciertas dudas, o tienen como ciertas posturas o teorías contrarias, que nos están escuchando, que se acerquen, o sea, se acerquen, pregunten, infórmense, ¿no? O sea, bueno, mínimo eso me ayudó a mí, porque mucho parte de la mala información. Gracias. Sí, claro que son programas donde hay muchos escenarios, o sea, no es solo uno, y reducir a que solo hay
un escenario es negar la existencia de otras personas que están allí. Mi siguiente pregunta es para las dos, para Adriana y Minerva. ¿Cómo enfrentan y en qué sectores es más visible la violencia y discriminación hacia las y los trabajadores sexuales? Em, pues yo creo que varios y todas las formas de violencia, o sea, por ejemplo, sobre todo la violencia institucional, la violencia urbana, por ejemplo, que muchas veces como que no nos percatamos, que puede ser la poca iluminación, que sean zonas peligrosas, no sé, que haya como crimen organizado en esa zona, no sé, como ese tipo de factores también a considerar. La estigmatización en los centros de salud, este, ¿y qué sectores? Pues bueno, sector salud, policías, clientes, personas en general, la verdad, y también el abolicionismo, o sea, la postura abolicionista. Y bueno, o sea, también aprovecho cuando se les niega o se les vulnera algún derecho por ser trabajadoras o trabajadores sexuales, posiblemente estemos frente a una conducta discriminatoria. Y la vía para denunciar aquí en la Ciudad de México es a través de COPRED. Entonces, les voy a dejar nada más el correo electrónico y los números de atención. Es quejas.copred@gmail.com. La línea no discriminación es 55 56 58 11 11 y solo para casos urgentes está el número 55 46 99 82 33. Gracias, Adriana. Después nos los repites para que lo Sí, anotemos y también lo pongamos ahí en las redes sociales. claro que sí. Minerva. Bueno, sin duda, Muneco, sin duda las compañeras que trabajan en la calle son siempre las que pagan el pato de todo, son pues las que están más expuestas y las que todos los días reciben agresiones reales, físicas, ¿no? Em, Esto de los centros de salud que mencionas es importantísimo, bueno, del acceso a la salud en general. Es muy delicado eh, contarle al personal de salud si eres trabajadora sexual, porque si tú vas porque te duele el ojo y el médico se entera de que eres trabajadora sexual, te empieza a hacer preguntas sobre cómo tienes la cola. Es una cosa rarísima. Y por otro lado, no, como que no, por ejemplo, si vas con un dentista porque tienes algo en la boca, pues ¿a dónde vas? Al dentista. Y ahí no, el dentista nunca ha hablado con una trabajadora sexual como para saber por qué podría tener una herida en la boca. Eh, y eso, independientemente de que se vulneren los derechos y que la Constitución y todo eso, son ataques constantemente te están recordando que nunca te han visto en su vida, que tú en su vida no has existido jamás. Em, y para mí es muy importante resaltar cómo la violencia hacia las trabajadoras sexuales tiene un gran campo en el humor, porque el humor es mi vida y es lo que yo hago. Y el humor está presente en todos lados, en las comidas familiares y en la escuela, y todo el tiempo para molestar a cualquiera, lo que le voy a decir es que en algo se parece a una mujer y peor aún a una puta. Entonces, vaya, en la Constitución no está qué chistes se permiten y qué chistes no se permiten, y yo soy de la idea de que todos se tienen que permitir, pero, eh, pero creo que esos ataques no se ven porque no están escritos y pues no es chistoso, nada más. Gracias. La siguiente pregunta es para Adriana. A mí me gustaría añadir algo, Sí, Habs, sí, sí, sí. que tiene que ver con la siguiente pregunta. Creo que todos los trabajos son dignos y a partir de esto se tendría que ver eh, dignamente cualquier trabajo, o sea, trabajo sexual. Y ahora sí te dejo seguir la pregunta, o sea, cuál sea. Sí, sí, sí. O sea, como lo que acaba de decir Itzel es
para que detone la siguiente pregunta, es de qué manera, al igual que los demás trabajos, el trabajo sexual se toma como, de qué manera dignifica el trabajo sexual, al igual que los demás trabajos, y en qué momento se encuentra la Ciudad de México en cuanto al ejercicio de los derechos humanos de las y de los trabajadores sexuales. Ok, pues empezaría un poco con lo que dijo Itzel. O sea, creo que lo que hace el trabajo son las condiciones y las personas terceras, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que o sea, es como lo que más va a costar y espero que no, y lo que va a tomar tiempo es cambiar la perspectiva que tenemos sobre la sexualidad. O sea, en México, bueno, en muchas partes del mundo, la forma de pensar la sexualidad ha estado determinada por la construcción social del género. Y el hecho de seguir pensando que la sexualidad está definida por los hombres, impuesto sobre las mujeres, limita completamente la visión y el punto de vista que se debería de tener sobre el deseo, el placer, el erotismo, ¿no? La apropiación del cuerpo de una, etcétera. Y al final, lo anterior lo que hace es seguir afirmando solo un tipo de sexualidad femenina, cuando no es así. O sea, el trabajo sexual, como lo podría ser la pornografía, deberían de ser pensados como un ámbito de desplazamiento y cuestionamiento de algunas normas opresivas, ¿no? O sea, se trata como de una reapropiación y resignificación de ciertos dispositivos opresivos que se está dando como otro significado. O sea, tenemos que ir de manera progresiva. No sé si me expliqué. Y en cuanto a la situación de la Ciudad de México, mmm, creo que, o sea, los avances últimamente han sido, o sea, algunos legislativos, como los que mencioné, sobre todo la ya no criminalización por parte de la Ley de Cultura Cívica, pero aún se presentan muchísimos desafíos y retos, sobre todo en cuanto a la política pública, para realmente garantizar desde el Poder Ejecutivo pues que se respeten los derechos, ¿no? Desde diversas instituciones, desde el sector salud, desde los policías, desde el sector trabajo, etcétera. Desde el Consejo se han impulsado varios espacios de reflexión y participación que conllevan a la consulta directa y nada más me gustaría como compartirles algunos de ellos. Si alguien tiene como alguna pregunta específica sobre alguno o quiere más información, con muchísimo gusto. Uno ha sido a finales de 2018, se pensó una jornada de toda una semana sobre empleo informal y un día fue dedicado al trabajo sexual. Lo que hicimos desde el consejo fue realizar varias mesas simultáneas de trabajo en donde los conformaban tanto personas trabajadoras sexuales como personas servidoras públicas de distintas instituciones de la Ciudad de México. Y el diálogo o intercambio fue a partir de ciertas experiencias por parte de las personas trabajadoras sexuales o preguntas detonantes para que ahí se hiciera el intercambio. Y lo que se hizo desde el Consejo es integrar a partir de las relatorías que se estaban llevando a cabo en cada una de las mesas un pliego petitorio que después fue compartido, difundido y presentado ante las distintas instituciones públicas. Otra fue, bueno, las mesas de trabajo que ya les acabo de compartir para revisar e integrar las observaciones a una de las iniciativas de ley de trabajo no asalariado. El Consejo ha hecho varios pronunciamientos y acompañamiento al respecto. O sea, el último fue justo los impactos diferenciados que está teniendo la situación COVID frente a personas que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Entre otros que se han sacado. Justo la diferencia entre trata y trabajo sexual, etcétera, ¿no? También formamos parte de una mesa interinstitucional coordinada por la Secretaría de Gobierno que vela y promueve los derechos de las personas trabajadoras sexuales a través del lanzamiento de un proyecto piloto para atender las necesidades específicas de quienes lo ejercen en Tlalpan. Esto pretende, porque pues también por la situación de la pandemia que enfrentamos está un poco en pausa, pero pretende que una vez esté bien instalado este proyecto piloto se pueda abordar y se pueda replicar en otras zonas de trabajo sexual. Y bueno, también estamos haciendo mucha difusión. Tuvimos hoy, de hecho a las 5 de la tarde,
unas conferencias con organizaciones de la sociedad civil que también se realizaron de manera virtual, en donde se estaban como reflexionando también sobre los impactos diferenciados frente a COVID, y el tema fue de trabajo sexual. Entonces, también si les interesa, con muchísimo gusto les puedo compartir la liga cuando ya se publique la retransmisión, o bueno, el video de la sesión que tuvimos el día de hoy. Estas son algunas que se han impulsado desde COPRED. Muchas gracias. Claro, creo que también es importante compartir más información, menos desconocimiento y así dejaremos y evitaremos más discriminaciones. Me gustaría hacer esta pregunta a las dos y es ¿cómo se relaciona el tema de la violencia de género hacia las trabajadoras sexuales? Quien quiera comenzar. ¿Yo? Ok. ¿Cómo se relaciona el tema de la violencia de género? Yo creo que se relaciona justo por la carga social que se tiene sobre las mujeres que lo ejercen. O sea, regresamos un poco a los estereotipos que habíamos compartido hace unos momentos, mismos que son los que detonan la violencia de género. Y aquí sí me gustaría relacionarlo con cómo muchas veces vemos el feminismo, o sea, mismo que inclusive desde una postura abolicionista puede ser un nuevo modelo opresor para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, o más bien está siendo un modelo opresor. Y es algo que el feminismo es lo que combate. O sea, yo creo que el mayor problema político y social es pensar, y creo que lo había comentado Minerva, es pensar que las mujeres significa una identidad común. O sea, si una es mujer es obvio que no es lo único que somos, pues. O sea, el concepto no es exhaustivo, porque nos entrecruzamos con modalidades raciales, de clases, sexuales, regionales, étnicas, no sé, de muchas formas, ¿no? Entonces yo creo que esto resulta primordial a la hora de debatir la polarización de las teorías feministas frente al trabajo sexual, porque lo que aún no logramos comprender y hacer nuestro es el hecho de que la identidad del feminismo o lo que significa ser mujer no está caracterizado bajo un solo precepto, una sola serie de factores, de luchas, de necesidades, de contextos, exigencias, etcétera, ¿no? Sino más bien es multifactorial. Y yo creo que justo por eso el abolicionismo es una forma de violencia de género y manera de opresión. O sea, le estás diciendo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual cómo deben ejercer su sexualidad, o sea, lo que deben hacer con sus cuerpos, con quién, cómo, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, bueno, o sea, desde COPRED eso se nos hace gravísimo, ¿no? Y digo, así lo relacionaría. No porque sean inherentes uno con el otro, sino porque por los discursos actuales morales, ¿no? Sobre las mujeres que deciden ejercerlo. Y por supuesto, porque como en cualquier otro oficio, está el riesgo de que exista violencia de género, ¿no? Eso también es importante decirlo, ¿no? Como en demás espacios laborales, ya sean públicos o empresariales, en establecimientos mercantiles, en el teatro, en los hogares, en espacios públicos, en el transporte, ¿no? O sea, yo creo que ninguna mujer estamos exentas aún de enfrentar violencia de género, aún. Y qué importante mencionar, ¿no? Que también esa violencia de género se manifiesta muchas veces en este proceso en el que también nos encontramos en esa búsqueda de feminismo, que pueda haber todos esos panoramas. Ujú. Minerva. Sí, bueno, me ha encantado tu respuesta. Tengo poco que agregar, pero quisiera decir, por ejemplo, respecto a lo que dices del abolicionismo, que además viene del feminismo. Hoy me empezó a seguir una trabajadora de Soliter y me asomé a su descripción y me encantó lo que decía. Decía, aborta a tu policía interno aunque su uniforme sea morado. Creo que eso lo resume de una manera muy bonita. Y bueno, creo que ya he dicho algunas cosas al respecto, ¿no? Pero esto de que lo peor que le puede pasar a una mujer es en algo parecerse a una puta,
creo que refuerza la violencia que es no solamente la violencia de género, sino además la violencia contra las trabajadoras sexuales. Insisto, esto de separarnos en las Ay, Minerva, creo que te cortas un poco. Ay, Ay, ahora, bueno. ahí te escuchas mejor. ¿Mejor? Nos quedamos en eh, bueno, yo me quedé en aborto en ¿Separarnos buenas y policía. malas otra vez? No, me quedé en aborto en policía. Ah, pues eso, eso, y repetir esto de separarnos en las mujeres buenas y las mujeres malas, y que ya de por sí en esta sociedad todo lo que suene a femenino es castigado y es criticable. De por sí le dicen a las mujeres constantemente cómo deben ser, y ahora además de todo a eso échale que si eres puta eres todavía peor, y eso que ya eras lo peor, que es ser mujer. Nada más. Muchas gracias. Eh, Estoy reflexionando. Adriana, una pregunta. Bueno, ya mencionabas un poco acerca del COVID y la pregunta es, ¿qué situaciones se complejizan en este momento del cual estamos viviendo para los y las trabajadoras sexuales? ¿Y cuáles son los principales problemas y retos que se tienen? Claro, creo que se abordó muy bien en las conferencias que tuvimos a las 5 de la tarde. Estuvo, una amiga que es trabajadora sexual trans, se llama Natalia Lane, es de una organización que se llama MEDS, y por supuesto también lo ha abordado muchas veces Lola de Yabú. Creo que son muchas cosas, o sea, pero sí lo resumiría en, pues además de la violencia y discriminación que enfrentan por ser mujeres y ejercer el trabajo sexual, se agrega otra intersección más, que es su lucha constante con el reconocimiento de su identidad y expresión de género. Entonces, esto las pone en una mayor situación de vulnerabilidad dada la discriminación estructural y sistemática hacia estas distintas identidades y condiciones no socialmente normadas, ¿no? Entonces, eso se traduce a obstaculizar aún más su acceso pleno y goce pleno al derecho a la salud, ¿no? Al trabajo, a la vivienda, etcétera. O sea, yo creo que ahí hay muchísimos derechos concatenados que presentan como la sociedad les presenta varios obstáculos para su pleno goce y ejercicio, ¿no? Pásanos bueno, las conferencias están en línea para poderlas buscar. Creo que estaría bueno tenerlas como, darles Sí, difusión y tenerlas como herramienta. claro, déjenme, sí, le Sí, pido al al final, área de para, comunicación y les comparto la liga, por supuesto. Sí, por sí, para supuesto. colgarlas. Creo que bueno, es una gran invitación a reflexionar justo desde este momento todo el tema. ¿Puedo hablar? Sí, También quiero decir algo que ya dijo Adriana hace rato, pero que en este momento viene mucho al caso, que el trabajo sexual es variadísimo, y creo que estas dudas se están enfocando únicamente en el trabajo sexual callejero, pero por ejemplo, el COVID ha impactado muy distinto a las que trabajan en internet, haciendo webcam, haciendo porno. El porno se ha disparado, ha aumentado el consumo de porno muchísimo, incluso la producción de porno y de, bueno, pues porno y porno feminista y todo esto. eh, Nada más eso, que el trabajo sexual no es solo una cosa. sí, claro, creo que eso hay algo que tener siempre muy presente, que no todos los contextos son iguales. Y justo, ¿no? Este confinamiento nos está llevando a tener una un mayor consumo de cosas en Internet. Y que sí, las capas. Es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Claro, Muchas y bueno, gracias. perdón, Ujú. nada más también como para complementar, creo que justo por eso es muy importante,
o sea, también como el enfoque y la participación de Minerva y también escuchar como otras voces y desde otras perspectivas que ejercen el trabajo sexual, no solo en la vía pública, o sea, en realidad desde el consejo es donde más trabajo hemos tenido, entonces no me atrevería a hablar de otro tipo de actividad porque pues no lo conocemos, ¿no? Y no somos expertas. Quienes al final siempre van a ser expertas son quienes lo ejercen y más bien la experiencia que se tiene desde el consejo es gracias al trabajo en conjunto que se han tenido con las personas, pero sí principalmente quienes lo ejercen en la vía pública. Entonces yo creo que la aclaración que hace Minerva es muy importante. Claro, colocarnos en estos nuevos panoramas porque son nuevos también para nosotras y creo que es importante que se mencionen desde los dos lugares. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas se están tomando para la protección de las trabajadoras y trabajadores sexuales en este momento, tomando lo que nos dijo Minerva, los trabajadores que están en la calle? Este, son muchísimas y aquí sí me atrevería a decir que también son los impactos que están teniendo aquellas personas que lo ejercen en establecimientos mercantiles. O sea, sobre todo porque el trabajo sexual requiere el contacto con el cliente. Entonces, y el trabajo se realiza en hoteles, en moteles, en vapores, en estéticas o, bueno, o sea, en diversos establecimientos mercantiles y ante la emergencia sanitaria, pues como no son una actividad esencial, pues están cerrando. Entonces, uno, no les está permitiendo trabajar y el no trabajar quiere decir que no están teniendo ingresos para acceder a sus demás derechos, al derecho a la vivienda. Muchas personas viven en los hoteles o ahí tenían cuartos, ¿no? En donde pues ya no, o sea, ya están clausurados, bueno, no clausurados, perdón, esa es la palabra incorrecta, pero ya están cerrados ahorita por la contingencia. Este, derecho a la alimentación, derecho a la salud, pues hay muchas que no tienen seguridad social. De hecho, dentro de la encuesta que realizamos desde el Consejo, solo el 30% de las personas trabajadoras sexuales tienen seguridad social. Y entonces, ¿esto qué significa? Que 70% para poder atender un problema de salud lo resuelve y esto lo pusieron en la respuesta trabajando más. Y ahorita no se puede trabajar más. Entonces, sí es una situación muy complicada, muy sensible, que yo creo que es importante visibilizar para ver qué es lo que, o sea, qué es lo que se tiene que hacer. Frente a este tipo de emergencias sanitarias, sí se tiene que tener un plan para poder proteger a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y entre ellas están las personas trabajadoras sexuales, por supuesto. Este, ¿Qué más? Ah, bueno, no hay que olvidar las intersecciones. O sea, así las personas trabajadoras sexuales que trabajan en la calle son cruzadas por varios grupos históricamente vulnerados, ¿no? Son mujeres, son personas de la comunidad LGBTI, son migrantes, este, no tienen papeles, son poblaciones callejeras, indígenas, afrodescendientes, con alguna discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces también hay que considerar como las necesidades diferenciadas que estas intersecciones también impactan, ¿no? Eh, no sé, qué también, bueno, obviamente como hay menor clientela por los riesgos de contagio, también baja la calidad de los clientes. Entonces, eso también las expone de manera mayor, ¿no? A un panorama normal, o sea, fuera de una contingencia sanitaria. Y yo creo que esos serían como los principales, aunque de seguro hay, o sea, hay muchísimos, o sea, no sé si se quiera complementar con algo más. Como quieras, si no pasamos a la siguiente pregunta, que ya has respondido un poco sobre las instancias que apoyan y defiendan los derechos de las y los trabajadores sexuales, cuáles son y cuál es su tipo de organización que tienen en estos momentos para poder dar las bases, las herramientas principales para seguir trabajando.
Claro. Nada más me gustaría complementar mi respuesta anterior con las cosas que se están haciendo ahorita en tiempos de COVID. Y la verdad es que son pocas, no son suficientes, pero justo a través de las mesas interinstitucionales que lidera la Secretaría de Gobierno, se ha conformado como una red de atención entre las instituciones que formamos parte. Entonces, no sé si ahorita me manda un mensaje una trabajadora y me comenta que hay policías que les están diciendo que las van a sacar de las calles y que no van a permitir que estén en las calles. Entonces, en el chat que tenemos con las instituciones, ahí también está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde verificamos la información y si no, van y hacen como extensiva como la instrucción de que no debería de ser así, ¿no? Casos de violencia, por ejemplo, de género, también está ahí la Secretaría de las Mujeres, en donde entonces ahí podemos decir qué es la situación puntual que está pasando y entonces ahí se ha intentado generar mayor articulación entre las instituciones que formamos parte del gobierno. Ha habido una distribución de tarjetas con apoyos que están sirviendo como vales de despensa. Está a cargo de la Secretaría de Gobierno con presupuesto de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Estas fueron distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de México en 5 ocasiones. Un fin de semana, y si no mal recuerdo, fueron un poquito más del fin de semana, se habilitó el Deportivo Cuauhtémoc como refugio. Y aquí, o sea, sí quería como responder, o bueno, más bien como complementar la respuesta anterior con esto, porque sí me gustaría reconocer la gran labor que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, porque ha sido a través de los flyers que han publicado en sus redes sociales, publicado en sus páginas de Facebook y por supuesto también desde COPRED hemos estado apoyando a título personal las personas que así lo queremos. Están haciendo solicitud de donativos, tanto económicos como en especie. Me voy a permitir normar algunos. Está METS, está Motrasex, Agenda Nacional Política Trans, está Brigada Callejera. Hay algunas que también están teniendo comedores comunitarios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante como la labor que están haciendo y por supuesto también, ya estoy prometiendo compartir varias ligas, pero también les puedo compartir las ligas por si a alguien le interesa y gusta ver como las opciones de donativos en especie o si gustan hacer como alguna transferencia, digo, o sea, les dejo la información, ¿no? Y también ahorita me gustaría hacer como un reconocimiento a Jaime Montejo, falleció hace poco se contagió de COVID. Él fue activista y fundador de Brigada Callejera, que es una organización que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y pues bueno, o sea, mi pésame extensivo también a todas las personas trabajadoras sexuales y activistas que han tenido que, por la situación y por cómo se encuentran, que sufrir el contagio, y o han fallecido. Tuve la oportunidad de conocer y coincidir varias veces con Jaime, entonces, pues bueno, nada más para que se reconozca también su trabajo como activista y defensor de los derechos humanos. Muchas gracias y pues que se reconozca el trabajo de todas las personas que creo que hacen posibles otras realidades. Sí, y no respondí la pregunta que me hicieron. Perdón. No, pero sí dijiste como algunas cosas. Pero... Sí, pero yo creo que sí es muy importante porque, o sea, como que muchas veces queremos que exista una institución específica para una población objetivo específico cuando, bueno, no debería de ser así, ¿no? Porque somos personas muy diversas que no podemos atender de manera específica todo de una población específica porque dentro de esa misma población también se presentan distintas intersecciones, ¿no? Que pues entonces conllevan necesidades y contextos diversos.
Entonces la pregunta es, ¿existen instancias que apoyen y defiendan los derechos de las personas trabajadoras sexuales? Sí, instituciones como COPRED, que hemos realizado varias acciones como las que les compartí, y seguimos haciéndolo, y siempre a partir del principio de participación y consulta previa. La Secretaría de Gobierno, a través de la iniciativa que platiqué, y la coordinación de las mesas interinstitucionales, y en realidad cualquier institución, y sobre todo de derechos humanos, ¿no? Debería de abordarlo de manera transversal y bajo una perspectiva interseccional. Ejemplo, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de su Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. La Secretaría de las Mujeres, considerando que en su mayoría son mujeres trabajadoras sexuales y que presentan, o sea, se entrecruzan con muchísimas intersecciones. La Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, y así nos podemos ir con las instituciones que tienen a su cargo garantizar algún derecho, ¿no? Muchas gracias. A mí me gustaría invitar a la gente que nos está viendo a hacer preguntas, si es que las tienen, hacia Adriana o Minerva. Ya hay unas que yo creo que están buenas y que a Minerva le van a interesar. De Marle, que de hecho les manda saludos y nosotros a su vez le mandamos saludos porque nos acompañó aquí en uno de estos temas. Marle, esta pregunta es para las dos. ¿Qué alianzas creen que podamos tejer entre las personas trabajadoras sexuales, defensores de derechos humanos, la sociedad en general? ¿Qué alianzas podemos hacer sin etiqueta, como seres humanos, para que el trabajo sexual sea reconocido, respetado y, y que deje de ser discriminado o segregado? Yo creo que primero reconocer que somos personas, seres humanos, que llegamos a tener prejuicios, que llegamos a estigmatizar, que llegamos inclusive a tener como pensamientos discriminatorios, y a partir de ese reconocimiento empezar en cuanto yo veo que igual y tengo un prejuicio, pues informarme más o preguntar o detenerme y pensar realmente si lo que estoy pensando puede agredir el derecho de alguien más, y si nada más es mi postura desde mi privilegio, y mi verdad. Creo que la articulación multisectorial es muy importante para justo escuchar a la población, en este caso a las personas trabajadoras sexuales que ejercen multiplicidad de tipos de actividades que conforman el trabajo sexual, y también tener un diálogo con el gobierno, un diálogo con las personas activistas, organizaciones, y así cada vez mayor articulación entre los sectores para que haya, pues sí, mayor información bajo lo empírico, no tanto lo teórico, ¿no? Minerva. Y creo que es muy complejo y creo que en los últimos años ha habido como que se ha puesto de moda que hay que normalizarlo todo. Recuerdo mucho, por ejemplo, hablando de la población trans, recuerdo mucho unos anuncios en el metro en donde se decía, yo, persona trans, soy igual que tú porque también tengo una familia y me enamoré y tuve hijos. Entonces, respétame porque soy como tú. Para mí eso, em, para mí eso es equivocado y es agresivo. Em, no todo se trata de que la gente vea a todo mundo como un igual. Es muy complejo y en muy poco tiempo creo que se puede malentender. Pero también el ejercicio del trabajo sexual en muchos casos tiene que ver con una decisión de vivir al margen. Entonces, no forzosamente lo que una trabajadora sexual quiere es que tú me veas como tu igual. Es muy complejo, lo sé. Insisto, creo que se puede prestar a malas interpretaciones, pero sí quisiera decirlo.
También yo creo que el trabajo de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil, de todo lo relacionado con derechos humanos es importantísimo, pero no lo es todo. No todos son derechos humanos, no todo es organizaciones, no todos son instituciones. Insisto en la decisión de muchas de vivir al margen, y esto tiene que ver también con el deseo por la regulación. Entiendo que las compañeras de la calle van por la regulación, pero no, insisto, no todo es ser como todas, no todo es que se reconozca que es un trabajo como cualquier otro, porque es lo primero que la gente dice cuando, ok, sí, ya me sensibilicé y ya entendí que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Pues entonces no entendiste nada, porque no es un trabajo como cualquier otro, en, en nada, ¿no? Empezando eh, porque cualquier otro trabajo no tiene que ocultarle a un médico a qué se dedica, a cualquier otra persona no le cierran su cuenta de banco por a lo que se dedica, a cualquier otra persona no tiene que comprarse su propio pavo en Navidad para que su mamá no sospeche que se dedica al trabajo sexual. Y así es, y no necesariamente toda la comunidad de trabajadoras sexuales estamos a favor de la normalización y de la igualdad. Sí, o sea, yo creo que es muy interesante, o sea, lo que nos compartes y justo, bueno, yo lo relaciono un poco con el principio de igualdad y no discriminación, o sea, porque parece que el principio de igualdad lo que fomenta es que todas las personas somos iguales, cuando no es así, o sea, es, se protege y garantiza como norma fundamental por dos razones, porque uno, somos diferentes, o sea, protege la diversidad de identidades y por eso la importancia de las cláusulas de no discriminación, porque reconocen esas diferencias. Y la segunda razón es porque efectivamente somos personas desiguales, ¿no? En donde se tienen que tomar en cuenta esas necesidades o esos contextos diferenciados, ¿no? O sea, es lo único que me gustaría agregar, pero sí, o sea, de acuerdo, se me hace muy interesante como lo que nos compartes y por supuesto, ¿no? O sea, hay muchísimas perspectivas y no hay una sola verdad. Sí, sobre todo esto, ¿no? Como dentro de la igualdad está la diversidad y las herramientas que se tienen que dar hacia las personas son distintas. Y creo que eso está muy, por lo que se debe de abogar, ¿no? Dentro de los marcos. Bueno, en estos momentos están llegando las preguntas. Voy a leer la primera, que es de Marlene, que pregunta, ¿por qué una práctica sexual consensuada, como lo es el trabajo sexual, tiene que ser regulada? Es más, ¿por qué la sociedad desde el moralismo no la acepta? ¿O en verdad es porque les beneficia a las personas trabajadoras sexuales? O sea, ¿cuál sería el escenario ideal al que cualquier país debería llegar respecto al trabajo sexual? Que creo que es un poco también de lo que estaban ya hablando. Sí, digo, o sea, yo creo que justo retoma como algunas participaciones que se tuvo para las respuestas de las preguntas anteriores y esta última que nos compartió Minerva. Este, digo, en un mundo utópico, eh, no debería de ser así, no deberíamos de necesitar una ley, pues, que respalde nuestros derechos. En realidad hay que haber, sobre todo, es un cambio cultural y un chip pues simplemente, pues, de respetar la autonomía de las personas de ejercer el trabajo que quieran, ¿no? Pero regresando un poco a, sobre todo, la conversación que desde el Consejo hemos tenido con quienes ejercen el trabajo sexual en la vía pública, presentan una serie de obstáculos que se los pone las mismas instituciones, la violencia institucional, los mismos obstáculos que les pone la ley, la inseguridad que viven, etcétera. Entonces, el reconocimiento legal
lo que busca, o mínimo lo que se está buscando desde las conversaciones que hemos tenido con la población, es que mínimo haya mayor certeza jurídica y que mínimo ante la ley haya protección y que obligue entonces a las instituciones a proteger a quienes lo ejercen y reconocerles, o sea, que no haya ni un pero, o sea, ya ni porque es tu voluntad, porque tienes que respetar la ley y la ley dice que el trabajo sexual es trabajo, no como cualquiera, por supuesto que no, pero sí debe de ser, o sea, reconocido como trabajo, ¿no? Ese sería como lo que yo agregaría a lo que hemos estado diciendo. Y hola Marlene. Ay, Em, obviamente no hay un escenario ideal, ¿no? Como cuál sería a lo que hay que llegar, porque los países somos diferentes y porque lo que funciona en un país no funciona en el otro. Pero creo que lo que tendría que ser, sí, en todos los países es una despenalización, que la despenalización no significa regulación. Los países que necesiten regulación, pues que lo hagan. Yo insisto, yo en lo personal no estoy a favor de ninguna regulación, pero tampoco quiero ser un obstáculo para lo que las compañeras que trabajan en la calle han trabajado tanto. La despenalización, que en realidad la palabra es como de criminalización, pero ni siquiera existe en español, parte mucho de ese cambio de ideología, de ese chip que tú mencionas. En algunos países se logrará a través de las instituciones y en otros no. Nada más. Y perdón, Muchas sí, una cosa gracias. más. Queremos... Yo Vas, también Miner. me pregunto ¿cómo demonios es que va a haber una ley que regule con quién me acuesto y a cambio de qué? Lo mismo que plantea la pregunta. Nada más. Muchas gracias, Minerva. Queremos compartirles un comentario que dejaron aquí. Gracias por el tema. También se sataniza a los consumidores sin pensar en que hay cruces con otras vulnerabilidades. Mi hermano, como esquizofrénico, sufría mucho para establecer relaciones afectivas y recurrió muchas veces a trabajadoras sexuales quienes lo ayudaban a completar ese nivel de su vida y salud. Y bueno, después de este comentario, me gustaría si pudieran compartirnos su conclusión sobre este tema, o sea, aterrizarnos más porque nos hace falta, y sus redes sociales, si es que las tienen abiertas, digamos, para la gente en general. Y ya, muchas gracias. bueno, La que quiera, Minerva o Adrián. así si quieren yo. Yo creo que, o sea, lo importante es sí estar en sintonía de que se tiene que respetar y reconocer los derechos de todas las personas, ¿no? Y que, este, y entender también la complejidad de los contextos distintos en los que puede estar una persona trabajadora sexual, dependiendo del tipo de actividad que ejerce. El desafío siempre va a estar en el cómo, ¿no? Y yo creo que ahí enriquece posturas diversas, porque por un lado, bueno, ¿no? O sea, el reconocimiento legal, aunque no se puede regular absolutamente todo, porque ahí también estarías como transgrediendo como los derechos a la privacidad, de cómo ejercerlo, etcétera, ¿no? O sea, pero como principios generales que mínimo las proteja, ¿no? Pero es muy sencillo decirlo. Yo creo que toda la discusión, una vez que ya pasemos como a ese cambio o ese chip distinto cultural de pues, simplemente respetar a quienes lo ejerzan y no violentarlas y no discriminarlas, pues está en eso, ¿no? En el cómo. Eh, yo creo que, o sea, lo importante es sí estar en sintonía de que se tiene que respetar y reconocer los derechos de todas las personas, ¿no? Y que, o sea, sí, 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 sí,
digo, ya no sé si ya las estoy haciendo más bolas, pero yo como que me quedé como reflexionando también. Yo creo que este tipo de encuentros o conversaciones también enriquece siempre a una, o sea, no, una nunca deja de aprender, de reflexionar, de repensar como las cosas. Y pues por eso mismo, muchísimas gracias por la iniciativa, muchísimas gracias por el espacio. Creo que es uno muy, muy oportuno y muy bueno. Gracias Minerva por compartirlo conmigo, por supuesto a la producción, Itzel, Fabi, Gustavo, si no me mal recuerdo su nombre, y pues bueno, o sea, cualquier cosa, pues aquí también estamos desde el Consejo, que pues la labor es sí transversalizar el derecho a la no discriminación en toda la población que vive o transita aquí en la Ciudad de México. Las redes sociales, yo soy pésima con las redes sociales, pero sí les puedo compartir las institucionales, que es en Twitter es @copred_cdmx en mayúsculas. Si no, ahorita lo escribo y como Copred en Facebook. ¿Voy? Bueno, yo agradezco muchísimo también. Les cuento que generalmente cuando se abre un espacio así relacionado con el trabajo sexual, la manera de invitar es, vamos a debatir. Entonces va a haber gente en contra y va a haber gente a favor. Yo siempre digo que no, y por eso en esta ocasión me gustó tanto cómo fue planteado y cómo fue desarrollado, porque no está a discusión si hay personas que debemos existir o no. Em, es más seguido de lo que se imaginan y no sé por qué la gente cree que a alguien le puede entusiasmar que la gente debata si está bueno que existas o que no existas, si te deben de meter a la cárcel o no, si lo que tú crees que estás decidiendo a lo mejor no lo estás decidiendo o sí. Así que lo agradezco muchísimo. Y pues afortunadamente no tengo una conclusión y espero que la gente que lo vio tampoco, sino que al contrario sea el principio de un montón de preguntas y un montón de dudas que no van a resolver nunca, pero que, pero que son el motor para ir observando y para ir bajándole a las primeras ideas que son las que los medios y los chistes y la vida en general nos va poniendo. Yo sí tengo redes sociales porque hago shows y quiero que vayan. www.ladelcabaret.com, ahí están los links a todas mis redes sociales. Y por último, si nos están viendo compañeras trabajadoras sexuales y están teniendo el gusanito de que si siguen trabajando, en este momento hay que bajar tarifas, no lo hagan. Al contrario, en este momento el trabajo sexual tendría que valorarse muchísimo más. ¿Por qué en este momento se habla tanto de trabajo sexual en tiempos de COVID? Porque el trabajo sexual es algo que siempre está. Cuando hay una crisis y nos dedicamos a otras cosas y hemos abandonado el trabajo sexual, siempre es esa casa a la que se puede regresar y que te va a recibir con los brazos abiertos. Y esta vez, por primera vez en yo no sé cuántos años, esa casa está cerrada. Entonces, no es tiempo de bajar tarifas. Al contrario, yo creo que va a haber que empezar a subirlas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Minerva. gracias. Pues yo tengo más que una conclusión, muchísimas, pues, también muchas dudas, muchas preguntas, me cuestioné muchas cosas. Creo que este diálogo que se abre ha servido para sacudirnos muchos prejuicios y también para reflexionar desde dónde estamos abordando los temas y desde dónde podemos acompañar este tipo de temas, ¿no? Y también reconocer nuestras limitantes hacia ciertas cosas fuera de la pantalla, bueno, de la pantalla relativamente. Estábamos hablando sobre el cuestionamiento de las personas que van a los espectáculos y de la generación de públicos. Entonces creo que también siempre es eso, buscar un nuevo significado a los temas que tenemos presentes, pero que los cuales no dialogamos, y cuestionar a la cultura popular, también abordarla
cuestionarnos por qué hacemos las cosas, y también siempre reconocer que existe la diversidad y que las características de las poblaciones son muy diversas, y abogar por derechos y tarifas que y saber que nos sacudió el mundo y que debemos replantearlo con la diversidad que tenemos. Esa es mi conclusión extraña. Y pues las redes sociales son una teatro contemporáneo, en todos lados, y ya. Pues yo he de admitir que desde que hablé con Minerva, me voy haciendo una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, y en mi cabeza se va presentando como de, bueno, ahora por aquí y luego, y me doy cuenta de que estoy en un laberinto de dudas, y creo que está bien, porque eso tal vez me haga llegar al Minotauro y no nada más quedarme a la entrada. Entonces lo agradezco bastante, agradezco también la sensibilidad de personas como Adriana, que están en una institución y aunque están en una institución, viene como esta posibilidad de mirar de otra manera, no tan cuadrada o tan como lo que encontré yo misma en internet, ¿no? Que de repente era como más o menos lo mismo, pero al final está lejano tal vez a lo que las trabajadoras y los trabajadores sexuales en los diferentes escenarios tendrían que decir. Es una parte, pero no un todo. Yo agradezco mucho que nos permitan escuchar sobre esas otras historias, porque creo que aunque hemos pasado alguna vez o hemos visto alguna vez algo, nuestro conocimiento es muy limitado. Y pues bueno, teatreros, artistas en general, músicos, pintores, lo que sean, vuelvo a lo mismo. Creo que si vamos a aventurarnos a hablar de estos temas, pues tal vez deberíamos ir al Minotauro para poder hacerlo. Y, y yo sé que dije que esto no lo decía en público, pero tal vez cuestionarnos si vamos a pedir una beca en nombre de un tema o por un tema, tengamos tantita decencia y vayamos a ese lugar, no hablemos a la ligera. Y si van a hablar de eso, involucren a la comunidad, visibilícenla, no nada más se ganen la beca y la presenten en salas o se vayan de gira, porque creo que eso es lucrar a costa de otros. Y bueno, creo que ya mejor me callo y sigan a Borderline Teatro en redes sociales. Fabs, dinos la próxima transmisión de qué va a tratar y luego yo agradezco. Tengamos responsabilidad hacia lo que queremos cuestionarnos en la vida. eh, bueno, el miércoles tenemos la transmisión de comunidades afromexicanas. Estará acá Jessica Moreno, Marina Vera y Néstor Cruz. Tendremos la intervención musical de Kitty Giles, Chai y Olu Adeborowa. Espero haberlo dicho decentemente un poco bien, o tal vez no. Todavía no me mandan el audio para pronunciarlo bien, pero bueno, esperemos mientras así salió. Yo quiero agradecer nuevamente a Minerva y a Adriana por estar aquí, a Gustavo, a Ricky, a Minerva porque lo que escucharon al principio es una canción que ella utiliza en uno de estos espectáculos. Vuelvan a escuchar y vayan a verla ahora que se retomen estas actividades. Y pues muchas gracias a Fabs, que es mi compañera, y ya, no tengo nada más que decir. Si alguien quiere agregar algo, adelante. Muchas gracias a Itzel Enciso, que hace como es la que más trabaja en estos episodios, hace la investigación, el guión, está muy atenta. Roja es una persona que acompaña mucho a las personas, entonces creo que nunca lo decimos. Entonces, muchas gracias.
Y ya. Nos vemos el miércoles. Y Fabs me tiene paciencia, soy neurótica, adiós. Cuando era menos conocida no me gustaban las groserías y si pensaba que era bonito no lo decía. Mas hoy que gano algún dinero tanto peor que un camionero no pienso mierda tan seguido, pero lo digo. Soy la pornográfica de la pornografía.